Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las mil y una noches. Yo soy Eben y esta vez quiero contarles unas cuantas historias que si bien no tienen mucho que ver entre sí, son bastante interesantes. Me llamaron mucho la atención y quiero contárselas a ustedes. Espero que igual les gusten. Recuerden que también pueden mandarme sus historias en los comentarios o en mis demás redes sociales, @Yebem, @Yebem en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Síganme por ahí y coméntenme o mándenme mensajes sobre algunas historias que ya sea que les hayan pasado a ustedes, que quieran que las cuente, o algunas historias que incluso también hayan escrito ustedes, ¿por qué no? Recuerden, esto es una temática de terror, pero no siempre va a haber de este tipo de historias. También me gustaría conocer qué tipo de historias pueden escribir o qué tipo de historias hay más allá simplemente del terror. Sin más que decir, los dejo con estas historias, que espero que disfruten mucho y nos vemos en un próximo video. Esto fue para mi cumpleaños número 10, cuando arrendábamos con la abuela, en un sitio de 3 casas. En la última casa también arrendábamos. Nos cambiamos como 3 veces en este sitio. Fue un día nublado. Estaba mi familia y hermanos más cercanos de mi papá. Recuerdo que mi papá vestía un buzo azul marino y una polera gris, de manga corta. Debo aclarar que las ventanas no reflejan lo que se veía hacia adentro, según el ángulo. Yo veía hacia afuera. Había un caminito que pasaba por las 3 casas y por las que se puede ver quién transita para llegar a cada una. Solo que la casa del medio tapaba la vista del camino, por lo que no se puede ver quién iba por ahí hasta verlo cuando pasaba el patio de la última casa. En eso lo vi, a mi padre pasando por ese camino, dirigiéndose a la puerta principal que nunca tocó. Me quedé pensativo porque mi padre estaba dentro, sentado al lado de mi madre, y ese hombre afuera usaba lo mismo que mi padre. Lucía exactamente igual como mi papá. Fue algo muy extraño porque no había pasado antes. Yo creo algo en estas cosas, porque también vi a una niña de vestido blanco pasar por ese mismo camino y transitaba la puerta de la bodega que estaba junto a la casa. La ventana de la cocina daba vista a esa bodega y la vi desaparecer en ese lugar. Era blanca y con rulos. En esa casa pasaron hasta cosas buenas como malas. Lo último que quiero contar fue que en esa misma casa, un domingo de madrugada, dormí en la pieza con mi hermano menor y mi segunda hermana mayor. Esa noche, de repente, oí tocar la puerta principal. Fue suave, luego un poco más fuerte. Finalmente estaban golpeando la puerta con fuerza para entrar. Duro, como disimutos. Yo me escondí por el medio, porque la verdad quería echar abajo la puerta con esos golpes fuertes. Y de pronto todo fue silencio. A las horas les dije a mis padres que alguien estuvo golpeando la puerta de la casa. En la casa del medio arrendaba un matrimonio con quienes compartimos varias veces. Mi madre le preguntó si tal vez fueron a esa hora a la casa, pero no fueron ellos, así que jamás supe quién pudo haber sido. Menos mal que no fui a abrir, porque quizá esa cosa podría haber entrado a la casa, y yo sin saber qué le diría, pasó para quedarse en esa casa. Contaba mi madre que, cuando estaba embarazada de mí, una noche se encontraba dormida, recostada en su cama como siempre, junto a mi padre. Todo estaba en calma, hasta que algo la despertó de golpe. Abrió los ojos lentamente, con una extraña sensación en el pecho. Algo no estaba bien. Al alzar la mirada hacia el techo, se le heló la sangre. Justo encima de ella flotaba una bola de fuego. Ardía en silencio, suspendida en el aire, iluminando la habitación con una luz rojiza y antinatural. No se movía, solo observaba. El encuentro duró apenas unos segundos, pero para ella fue una eternidad. Petrificada, supo al instante lo que era: una bruja. Una de esas entidades que rondan a las mujeres embarazadas, atraídas por la vida que crece dentro de ellas. Sin poder moverse y con el corazón desembocado, solo atinó a rezar hacia sus adentros, sin apartar la vista de aquella bola de fuego flotante. Entonces,
La bola empezó a gritar, lentamente al principio, como si se alimentara de su miedo. Luego, con violencia, lanzó un zumbido sordo antes de lanzarse en línea recta hacia la ventana. Salió disparada al exterior y se perdió en la oscuridad de la noche. Mi madre, temblando, se levantó de inmediato y cerró la ventana con ambas manos temblorosas, como si eso pudiera evitar que volviera. Luego, sacudió a mi padre, tratando de despertarlo, deseando que alguien más hubiera visto lo mismo, pero él no le creyó. Nunca lo hacía. No era la primera vez que le ocurría algo así. En sus otros embarazos también fue acechada por esas bolas de fuego, seres antiguos, perversos, que huelen la vida desde lejos y se acercan para robarlas. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Alguna vez habían escuchado de algo así? Hola, la verdad, no sé cómo explicar esto. No sé a quién contárselo, pero aquí estamos. Bueno, en fin. Esto pasó cuando tenía 7 u 8 años. Mi familia tiene un rancho y desde chiquita me llevaban mucho. Mi abuela cree en Dios, en brujas y en todo eso, así que la historia siempre estuvo en presentes. En el rancho, justo afuera de la casa, hay un patio con una barda. Cruzando esa barda está puro monte, tierra de nadie, y un árbol enorme que mi tía abuela dice que es un árbol de brujas. Ella cuenta que en las noches ve bolas de fuego acercarse a ese árbol y que cuando llegan ahí se apagan y ya no se ven, pero sí se escuchan unos silbidos raros. Incluso, una vez, la hija de mi tía abuela escuchó que la llamaban. Yo no creía mucho, hasta que me pasó algo que me hizo cambiar de opinión. Una noche, ya pasada la medianoche, todos dormían menos yo. Me asomé a una ventana porque soy curiosa y me quedé mirando el árbol porque quería ver algo, aunque no sabía qué. Estuve ahí hasta la 1:30, más o menos, y no pasó nada. Solo grillos, el aleteo de los gallos, silencio. Cuando decidí irme a dormir, sentí una incomodidad, como si alguien me estuviera mirando fijo. Volteé hacia la barda y vi 2 ojos rojos. Me asusté un montón, pero al enfocar mejor, me di cuenta que no eran ojos, sino bolas de fuego. Se me fue la sangre a los pies y corrí directo con mi abuela. Ya en la habitación, cuando me fui a acostar, escuché unas risas, pero risas burlonas, como si alguien se estuviera mofando, que venían a la cocina, pues la puerta que da al exterior está ahí, y yo me quedé paralizada. Mi abuela siempre me decía que si tenía miedo, que rezara un Padre Nuestro o el Ave María para aclararme o para calmarme. Así que lo hice y pude dormir. Al día siguiente estaba más callada de lo normal, pero no dije nada, porque sabía que me iban a regañar por quedarme despierta tan tarde. Desde ese día, y por alguna razón, la familia de mi mamá ya no va a ese rancho, y hasta la fecha no me dicen por qué. Me llamo Andrés Ríos, tengo 34 años y crecí en un pequeño pueblo llamado El Carmen, en Nuevo León. Toda mi vida he vivido aquí, en la misma casa donde me criaron mis padres, en las afueras del pueblo, cerca del monte. Tengo un hermano menor, que vive al otro lado del patio, pero en una pequeña casa que construyó cuando se casó. Nuestras casas están juntas y compartimos el mismo corral, donde tenemos gallinas, algunos guajolotes y un par de perros. Nunca nos ha pasado algo grande en la propiedad, más allá de que de vez en cuando se meten mapaches o tejones a robarse los huevos. Pero lo que pasó esa noche fue algo completamente distinto, algo que ninguno de los dos ha podido olvidar. Todo comenzó el 14 de octubre del 2022. Era una noche tranquila, ni muy fría ni calurosa. Me acuerdo porque esa semana había llovido mucho y el terreno estaba blando. Esa noche me desperté alrededor de la 1 de la madrugada por el ladrido insistente de Tyson, uno de nuestros perros. No era un ladrido normal, no estaba gruñendo como cuando ve una ardilla o un gato, sino que estaba gimiendo mientras ladraba, como con miedo.
Me levanté molesto, pensando que tal vez algún animal se había metido otra vez. Me asomé por la ventana y noté que no solo Tyson estaba inquieto, también el otro perro, Canelo. Estaba escondido debajo del carro, temblando. Eso me extrañó. Me puse los pantalones y salí con una lámpara. Apenas abrí la puerta sentí un olor raro en el aire, como a sangre, pero más fuerte, más podrido. Caminé hacia el corral, alumbrando con la lámpara y entonces escuché un ruido seco, como un golpe contra la reja de malla. Fue ahí cuando vi a Joaquín, que venía corriendo, también con una lámpara, todo alterado. Me gritó que algo se estaba comiendo a las gallinas, que alcanzó a ver una figura agachada dentro del gallinero. Nos acercamos rápido, pero con cuidado, porque algo no estaba bien. El olor era más fuerte ahí. Apunté la lámpara hacia la parte trasera del gallinero y ahí lo vimos. Era una criatura agachada, como si estuviera sobre sus rodillas, con la espalda encorvada y la cabeza completamente metida dentro del gallinero. Lo juro por mi madre, no estaba matando para robarse esas gallinas. Estaba comiéndolas, ahí mismo, con desesperación. Lo más raro era la forma de su cuerpo. Parecía humanoide, pero demasiado delgado, con la piel oscura y estirada, como cuero seco, sin ropa, sin pelo y con los brazos larguísimos. Tenía algo en la espalda, como huesos salidos o protuberancias, y cuando sintió la luz, levantó la cabeza. No tenía cara, o por lo menos no como la de nosotros. No tenía ojos, nariz visible, sino una boca grande, abierta, llena de dientes como de animal. Nos quedamos paralizados por un segundo. Luego Joaquín gritó y lanzó una piedra, y la cosa se levantó de golpe. Era más alta de lo que parecía, y al dar un paso se movía raro, como si tuviera las piernas chuecas o quebradas. Se arrastró hacia la reja y la saltó de un brinco, sin tocarla, como si flotara por un segundo. Canelo ladró una sola vez y luego se metió debajo del porche. Tyson se alejó corriendo hacia la parte trasera de la casa. La criatura corrió hacia el monte y desapareció entre los arbustos, pero no lo escuchamos correr entre las ramas, como si sus pisadas no pesaran nada. Joaquín y yo nos quedamos un buen rato ahí parados, sin saber qué decirnos. Revisamos el gallinero y encontramos 3 gallinas muertas, una de ellas completamente destripada. El gallinero tenía la reja rota por un costado, como si algo lo hubiera arrancado con la fuerza. Esa noche no dormimos. Nos quedamos adentro con los perros, las lámparas y los machetes cerca. A la mañana siguiente fuimos a ver si había huellas. Encontramos algunas marcas en el lodo, pero no parecían de pies normales. Eran alargadas, con dedos muy separados y una forma que no parecía humana ni de animal. Pero lo peor es que se dirigían al monte y luego volvían. No le contamos a nadie por un buen tiempo, solo lo hablamos entre nosotros. Cada vez que lo recordamos, los dos coincidimos en que no fue un animal y no fue una persona, era algo más, algo que no debería estar aquí. Desde entonces, cada vez que Tyson ladra de noche, me despierto al instante, no con enojo, sino con miedo, porque sé que eso que vimos todavía está allá afuera y alguna noche podría volver. Ah, oye, por cierto, se me olvidó decirte, si te gusta este tipo de contenido, dale like, comparte y ayúdame a llegar a más gente para que otro tipo de gente conozca este contenido, conozca más o que escuche unas historias que, pues no sé, puedes escuchar en el transporte público, en tu casa, cuando no tienes nada que hacer, no sé, acompañando tus horas de laburo. Queremos llegar a mucha más gente y que más historias sean contadas. Bueno, sin más, nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.